El economista Milton von Hess-Lacerna dará la conferencia magistral La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal el jueves 21 de mayo como parte de las actividades de apertura de la 26ª edición de Construtecnia. El profesional se desempeñó como exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú. Fue ministro de Agricultura y Riego de Perú y también fue director ejecutivo de Proinversión, entre otros cargos que realzan su vasta experiencia. En términos generales, es muy importante que los países tengan una disciplina fiscal importante, porque es la única manera en la que luego los países obtengan buenas calificaciones entre las clasificadoras de riesgos y a partir de ahí tengan mejor acceso a los mercados financieros internacionales. Entonces, lo primero es que esto es una buena práctica. No tener déficit fiscal sostenidos, etcétera, es una buena práctica. Dicho eso, sin embargo, también es importante ver que la ortodoxia fiscal, bajo ciertas circunstancias, puede encontrar rutas alternativas para no frenar el desarrollo. Específicamente, sobre todo los países cuando ahorran en los periodos de vacas gordas, es importante que ese ahorro acumulado pueda ayudar a incentivar la economía y prevenir las recesiones en épocas de vacas flacas. Y en ese caso, por ejemplo, la mayoría de países del mundo, luego de la pandemia o durante la pandemia, quemaron ahorros, expandieron gasto porque era necesario volver a empezar la economía. Entonces, cuando hay situación de una recesión relativamente prolongada, se puede considerar tener una política fiscal un poco más expansiva. Pero en condiciones normales, lo prudente es mantenerse dentro de los límites de las reglas fiscales, que se adaptan a la realidad de cada uno de los países. Ahora, si estamos, por un lado, con una necesidad de tener unas mejores finanzas fiscales y consideramos que hay que reducir el gasto o limitar la inversión, pero por otro lado tenemos necesidades grandes de infraestructura, por ejemplo, ahí lo prudente es cambiar los métodos convencionales de ejecución de obra. ¿Y a qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a que cuando uno recurre a la obra pública, a la inversión pública tradicional, tiene que tener todo el presupuesto disponible para el periodo en el que se realiza la inversión. Cuando uno migra hacia otros modelos de ejecución de la inversión en infraestructura, como las asociaciones público-privadas, lo que puede hacer es confiar en que el privado puede conseguir el financiamiento necesario y luego, en vez de ejecutar todo el dinero un año, el público puede desembolsar esa infraestructura en un periodo más largo de 20 o 30 años, dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces, es importante considerar que en economías más dinámicas se usa mucho la asociación público-privada con la finalidad de mejorar el perfil de desembolsos a lo largo del tiempo. La gracia de una APP es que no todos los riesgos estén en manos del sector público, sino en una división de riesgos entre el sector público y el sector privado. Pero esa división de riesgos solo es posible si el proyecto es lo suficientemente atractivo para que el concesionario privado esté dispuesto a asumir determinados riesgos. Y en ese sentido, en mi experiencia en los países que yo he conocido más en detalle, la diferencia la hace eso, la cartera de proyectos. Si la cartera de proyectos es una cartera de proyectos bien seleccionada, atractiva,
El proyecto, por ejemplo, requiere de poco subsidio y en la medida de lo posible es sostenible financieramente, por lo menos en la parte de operativa, se van a encontrar los mecanismos para que el privado asuma mayor cantidad de riesgos. Lo que se ha aprendido no solamente en la América Latina, sino en general en el mundo, es que estas grandes carreteras, estas grandes vías de comunicación tienen que venir de la mano también de otra infraestructura complementaria, ¿no? Como puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, acceso a energía, si hay áreas agrícolas, riego, porque generando todo eso, realmente tú permites que luego el sector privado desarrolle lo demás. En Perú, en las reformas de los 90, la primera inversión importante fue la carretera Panamericana, que es una carretera que cruza el país longitudinalmente de norte a sur o de sur a norte, como quieras verlo. Pero esto vino acompañado de un esfuerzo de electrificación y también de promoción de las telecomunicaciones. También vino acompañada de unos proyectos de irrigación que generaron que todas las ciudades que estaban alrededor de esta carretera se desarrollaran tremendamente. Luego vinieron las inversiones complementarias, puertos, aeropuertos, como te mencionaba, y el sector privado hace todo lo demás. Hoy día en la costa peruana tenemos a los principales operadores logísticos del mundo. Tenemos a Dubai Ports, a APM Terminals, ahora tenemos a un puerto chino en Chancay. En fin, lo que te quiero decir es que no podemos hacer intervenciones parciales, sino que tiene que venir un paquete de intervenciones, pero junto con la infraestructura también tiene que venir una política comercial agresiva. Los países tienen que ser estables, tienen que tener reglas de juego claras, tienen que reforzar su institucionalidad y tienen también que ser unos grandes países promotores del desarrollo. A veces tenemos la tentación de sobreregular todo. Y, por ejemplo, en Perú hace poco, este Congreso que nos está generando tanta inestabilidad, se le ocurrió poner topes a las tasas de interés, porque así suena bien ante la población. Los bancos son unos abusivos, entonces hay que bajar y ordenar que las tasas de interés de préstamos tengan límites. ¿Qué generó eso? Que los segmentos más pobres dejaran de tener más acceso al crédito. Y entonces empezó a fomentarse la banca informal, los préstamos gota a gota, que no sé si existen en Paraguay, pero acá en Perú llegaron hace pocos años de países vecinos, en donde aparecen mafias que prestan dinero en efectivo a los pequeños comerciantes y los intereses son leoninos, ¿no? Entonces a veces los políticos quieren ser generosos con la plata que no es de ellos y empiezan a dar medidas que no tienen sentido económico, pero que terminan teniendo o generando unos efectos grandes, ¿no? No hay que perder de vista la prudencia fiscal, no hay que perder de vista las reformas de tercera generación, no hay que perder de vista que es el sector privado el único que puede generar el crecimiento a partir de las inversiones que haga y un banco central muy prudente al costado que vele por la estabilidad de la moneda y por lo tanto evite la inflación, que es la inflación es la principal generadora de pobreza en América Latina. Estoy muy contento y agradecido con la invitación. Creo que en el Perú en los últimos 30 años hemos pasado por varias modas y
en esta teoría del péndulo hemos pasado de un sitio a otro, hemos experimentado distintos modelos y voy a estar feliz de compartir con ustedes los modelos más representativos y los resultados de estos para que puedan servir también como insumos para su propia construcción de un mejor marco para la ejecución de inversión pública. Así que mi expectativa es poder generarles atención y sobre todo discusión, ¿no? de los ejemplos que podamos llevar desde acá, desde Perú. Básicamente invitar a toda la ciudadanía, sobre todo a los sectores empresariales y también a los funcionarios públicos, a esta conferencia que vamos a dar sobre inversión en infraestructura, sobre todo en un contexto de estrechez financiera. Esta conferencia se va a desarrollar el próximo 21 de mayo a las 6 de la tarde en Constructenia y están cordialmente invitados. Vamos a presentar casos, vamos a discutir y vamos a abrir un poco la mente para ver todas las opciones para poder avanzar con mayor eficiencia hacia el futuro.